Aleluya. Gloria a tu nombre te damos, Señor. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Quién es el mayor en el reino? Eso fue lo que preguntaron los discípulos. Y el Señor le cambió la pregunta, poderoso Dios, en su respuesta a lo que Él está diciendo. Pero mire, el Señor es bueno. El Señor es bueno. En este tiempo nosotros estamos, hemos estado hablando de el Señor, y cuando nosotros predicamos, pues nosotros nos notamos que en la Biblia hay muchas diferentes analogías que el Señor usa, o comparaciones que el Señor usa para referirse a la iglesia. Poderoso Dios. Por ejemplo, él dice que la iglesia es la novia del Señor. Poderoso Dios. Y eso tiene su significado, ¿sabe? La iglesia es la novia del Señor. La Biblia en otra ocasión dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. En otras palabras, la iglesia hace lo que Jesús o lo que Dios estaría haciendo aquí en la tierra si Él estuviese aquí en la tierra. Eso es lo que hace. Eso es lo que quiere decir eso. En otra ocasión dice que nosotros somos el templo del Señor, donde el Señor mora. Poderoso Dios, aleluya. Y hay un sinnúmero de analogías que también se usan en el Viejo Testamento, pero una de las menos que nosotros escuchamos es la analogía de un niño. Poderoso Dios, del niño. Y yo quiero decirle que el niño, la analogía del niño en la Biblia es una de las más comunes en la Biblia. Si usted lee el libro de Proverbios está repleto de referencia a nosotros como hijos. Poderoso Dios. Y en toda la Biblia, Juan, cuando habla en su epístola, nos llama a nosotros hijitos. Poderoso Dios. Y en toda la Biblia se refiere a nosotros como hijos de Dios, hijos del Señor, hijos de la promesa, hijos del día, hijos de la luz, queridos hijos y amados hijos. Poderoso Dios. Así que el Señor a nosotros nos habla de hijos y nos dice a nosotros que nosotros pertenecemos a Dios. Poderoso Dios. Que nosotros somos sus hijos. Poderoso Dios. Que nosotros somos una familia y que Él es nuestro Padre Celestial. Poderoso Dios. Aleluya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es Dios. Poderoso Dios. Es más, cuando Él le enseñó a los discípulos a orar, no mencionó la palabra hijos, pero le dijo a los discípulos: cuando usted oren diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Poderoso Dios. Así que la palabra hijos del Señor, nosotros la vemos a menudo, poderoso Dios, en la Biblia. Poderoso Dios. Y cuando usted piensa en la palabra niño, pues usted ve, como usted vio aquí al frente, bueno, a veces, dependiendo del niño que usted coja ahora, ¿sabe? Yo asumo que el niñito que escogió Jesús en su mano era más pequeño que Carolina, la más pequeña de Corey, ¿sabe? Porque, mire, cuando la Biblia habla de niños, está hablando de personas débiles, personas dependientes, personas simples, sumisas, inexpertas, ignorantes, a veces tercos y a veces vulnerables. De eso, cuando el Señor está hablando de ser niño, está hablando de una persona que es completamente dependiente en su Padre. Poderoso Dios. Aleluya. Es más, Juan también dice: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. Poderoso Dios. La razón por la cual Dios se refiere a nosotros por hijos fue porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y a través de ese sacrificio Él nos hizo a nosotros sus hijos. Poderoso Dios. Y quiero decirle algo, ¿sabe? No solamente estos 4 versículos que yo leí aquí hablan de ellos, sino que el capítulo completo nosotros vemos que habla de hijos. Poderoso Dios. Es más, si usted
se fía en el capítulo, el versículo 6 comienza: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Así que mire, usted tiene que tener en cuenta cómo usted trata a los niños del Señor. Va a decir más luego. No solamente eso, dice, hay una palabra que dice en el versículo 10: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeñitos, hablando de ellos. Después en el versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo, y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Poderoso Dios. Y más luego ahí nos va a decir a nosotros cómo es que nosotros tenemos que tratar a los hijitos del Señor. Poderoso Dios. Así es, el capítulo completo habla de eso. Pero mire, cuando usted comienza a leer este capítulo, poderoso Dios, mire lo interesante que cómo comienza el evangelista Mateo hablando de lo que el Señor quiere decirnos a nosotros cuando Él nos llama a nosotros hijos o niños. Y dice, mire lo que dice aquí: en aquel tiempo. Así comienzan los pasajes que nosotros leemos. En aquel tiempo, mire. Entonces se recuerda, y una de las cosas que yo no sé si usted hace esto, ¿sabe? Pero yo todas las veces que escucho un mensaje, yo hago mis notitas del mensaje. A veces la hago en la misma Biblia, a veces agarro un papelito y hago notas, pero, ¿sabe? A veces el Señor, todo lo que se habla en el mensaje posiblemente no lo va a impactar a usted, pero alguna cosa que lo impacte a usted, si usted lo escribe, lo recuerda, y usted recuerda todo eso que usted ha escuchado durante la semana, durante el mes, durante el año, mire, eso lo ayuda a usted a edificarse en el Señor, poderoso Dios. Y estos 4 versículos comienzan con en aquel tiempo. Nosotros en tiempos anteriores pues estamos hablando de la responsabilidad del cristiano para con el mundo completo. Ese fue el último mensaje que dimos. Poderoso Dios, el Señor le enseñó a los discípulos a través de impuestos. Dijo, ¿sabe qué? Nuestra responsabilidad no es solamente para con Dios, es para con el mundo completo. Poderoso Dios lo hizo con Pedro. Y aquí dice que en ese mismo tiempo, en el tiempo que le estaba enseñando a ellos que nosotros teníamos responsabilidad para con el mundo, ahora nos dice a nosotros también que en este tiempo los discípulos estaban hablando de algo. Poderoso Dios. Algo que requería que el Señor Jesucristo le enseñara a ellos. Poderoso Dios. Aleluya. Y dice que en otras ocasiones el Señor le había enseñado lo mismo a los discípulos, ¿verdad? Le había dado diferentes cosas, pero la Biblia dice que en ese tiempo, en el mismo tiempo que le estaba enseñando tantas cosas, porque Él lo estaba preparando para cuando Él no estuviera en la tierra, cuando ellos estuvieran solitos, poderoso Dios. Y a pesar de que Él le había dicho que no iba a estar con ellos siempre, ellos hasta este tiempo no lo habían entendido, poderoso Dios. Mire, y es importante saber que a veces nosotros, aunque pensamos que algo que estamos escuchando del Señor no nos toca a nosotros porque nosotros no estamos en esa situación en el momento, la razón por la que el Señor le habla y le dice eso en este momento es porque quiere prepararlo a usted para cosas que le van a suceder a usted en el futuro. Poderoso Dios. Y es importante que aunque usted no lo crea, que usted le preste atención al Señor, porque la Biblia dice que el Señor nos habla a nosotros. El Señor nos ama a nosotros tanto que el Señor nos prepara a nosotros para que nosotros en medio de la situación que nosotros pasemos, no es que a veces, ¿sabe? No, a veces no se puede evitar la situación, pero que en medio de la situación a donde usted esté, usted puede levantar las manos y darle gloria al Señor, poderoso Dios, porque ve, poderoso Dios, que aunque está pasando por dificultades, el Señor está ahí con usted abrazándolo, poderoso Dios, aleluya. Y dice la Biblia que en esos tiempos, cuando Él lo estaba preparando a ellos, cuando estaba diciendo, usted tiene que ser ejemplo en el mundo completo, ustedes tienen que unir los unos a los otros, dice la Biblia que vinieron a Él los discípulos, poderoso Dios. Y si usted lee los otros evangelios, por ejemplo Marcos,
La Biblia dice que Jesús se acercó a ellos y lo había oído discutiendo y le dijo a ellos: ¿qué es lo que ustedes están hablando? ¿De qué es que usted habla? Y la Biblia dice, en Marcos dice que ellos no se atrevieron a decirle a Jesús, poderoso Dios. Y yo quiero, miren, y si una cosa usted tiene que entender, mire, que Jesús lo prometió y Él está con nosotros todo el tiempo. Usted se puede esconder a donde usted se quiera esconder para hablar, pero mire, Jesús lo puede oír. Todo lo que usted dice, todo lo que usted pasa, aunque más nadie se dé cuenta, nosotros tenemos un Dios poderoso que siempre tiene palabra para nosotros, porque Él sabe todo lo que nosotros aún pensamos, dice la palabra del Señor, poderoso Dios. Así que, mira, ellos estaban calladitos por allá hablando y el Señor se le acerca y le dice: ¿de qué ustedes están hablando? Por eso, cuéntenme, díganme. Y la Biblia dice en Marcos que ellos no se atrevieron a decirle, pero en Mateo dice que uno de ellos dijo que estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Mire para que usted vea. Mire, no es que el Señor no le había hablado de esto, ¿sabe? Es más, varias cosas. En defensa de los discípulos, usted tiene que entender que los discípulos ya estaban batallando con esto. Porque en ocasiones, a pesar de que ellos claramente cuando Jesús estaba con ellos entendían que Jesús era el líder. Jesús no estaba con ellos todo el tiempo. A veces los enviaba a hacer tareas. Por ejemplo, cuando fue a hablar con la mujer samaritana, Él le dijo: vayan ustedes a la ciudad a buscar comida y yo voy a hablar, yo tengo que hacer algo. Poderoso Dios. Ellos se fueron solitos y estoy seguro que en ese proceso de estar solos, ellos comenzaron a decir: bueno, ¿qué compramos? O ¿cuándo regresamos otra vez? O ¿a dónde vamos a comprar nosotros la comida? O ¿con quién nosotros podemos hablar? ¿Quién? Y ellos estaban en ese debate constantemente, porque la Biblia dice, una de las cosas que la Biblia dice es que Jesús a menudo los dejaba solos y Él se iba a hablar con nuestro Señor, con Dios, poderoso Dios. Y ellos estaban cuando estaban con Jesús sabían exactamente lo que hacer, pero estoy seguro que cuando estaban solos, como en cualquier cosa sucede, ellos estaban hablando los unos sobre qué hacemos en este momento. Estoy seguro que casi siempre, mire, el más que hablaba allí era Pedro, nosotros lo sabemos, poderoso Dios. Y estoy seguro que habían algunos que decían: Pedro, respira un poquito, déjame por lo menos contribuir aquí también. También dice la Biblia que en el ministerio de Jesús también había mujeres. Y estoy seguro, mire, si hay humano en el mundo que tiene perspectiva de lo que nosotros los hombres debemos hacer, son las mujeres. Estoy seguro que en esas decisiones también ellas contribuían un poquito. Y yo sé que había una disputa entre ellos, poderoso Dios. Además también, aleluya, el Señor, la Biblia dice que se llevaba a 2 o 3 de ellos solo a veces. Y que entre ellos también, pues, hay que darle crédito a Pedro también. A veces criticamos mucho a Pedro, pero Pedro también hay que darle crédito. Porque Pedro era un líder entre ellos, ¿sabes? Y ellos podían haber dicho: ¿sabe qué? No hay que discutir esto, ¿sabes? El líder va a ser. Pero mire, Pedro era el vocero, era el que venía y hablaba con Jesús inmediatamente. No solamente fue el único que caminó sobre el agua. Aleluya. ¿Era líder o no? Nosotros no podemos criticar que se hundió, ¿sabe? Pero el único que se tiró a andar sobre el agua fue Pedro, poderoso Dios. Así que tenemos que criticarlo porque se hundió, pero darle crédito porque fue el único que andó por el agua. Mire, la Biblia dice que era uno de los más íntimos que estaba con Jesús. Fue uno de los pocos que vio la transfiguración. Fue el objeto del milagro del mensaje pasado que predicamos, del dinero que apareció en un pez, poderoso Dios. Así que Pedro, ya los discípulos sabían, pero a la misma vez que Pedro era líder también, ellos habían escuchado que en ocasiones Jesús lo había reprendido también. Y él dice: bueno, ¿sabes? En una ocasión lo llamó roca, pero hoy le dijo: apártate de mí, Satanás. Ese no puede ser nuestro líder, ¿sabes? Porque mira,
tristemente a veces nosotros pensamos que el líder tiene que ser perfecto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios escoge entre los más débiles para avergonzar a los más grandes. ¿Sabe? Poderoso Dios. Así que mire, cuando en este año 2023, mire, el Señor no le está hablando solamente a los líderes aquí, le está hablando a las personas que tienen que seguir a esos líderes. Poderoso Dios. Y por eso es que hay que entender lo que los discípulos estaban pensando, estaban preguntándose, mire, ¿por qué? ¿Quién es el que es mayor en el reino de los cielos? Mire, lo primero que nosotros tenemos que entender para poder contestar esa pregunta, aunque tengo que decirle que Jesús se la contesta al final, pero Jesús antes de eso le cambia la pregunta. Pero mire, lo primero que hay que entender es ¿qué es el reino de los cielos? Aleluya. Poderoso Dios. La Biblia habla mucho del reino de los cielos. Mire, en Mateo 13, la Biblia menciona que la iglesia del Señor va a ser la que mientras nuestro Señor Jesucristo esté en el cielo, va a influenciar al mundo completo a favor de nuestro Dios. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, habla de esa influencia que el Señor le ha dado, poderoso Dios, que le ha dado a la iglesia, poderoso Dios. No solamente la influencia que le ha dado al Señor a la iglesia, sino que cuando la Biblia habla del reino de los cielos, también habla del milenio. Poderoso Dios, va a ser un reino que Dios va a establecer por 1000 años, y dice la Biblia que por 1000 años el rey de ese reino va a ser nuestro Señor Jesucristo, va a estar sentado en su trono. Poderoso Dios. La Biblia en ocasiones habla del reino del cielo hablando en términos eternos, poderoso Dios, cuando nosotros estemos en el cielo, poderoso Dios, viviendo con nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, poderoso Dios. La Biblia a veces se refiere al reino de los cielos y reino de Dios. La diferencia es que cielo es la localidad y Dios es el gobernador, poderoso Dios, pero es el mismo reino, poderoso Dios. Pero yo creo que de lo que él estaba hablando en este lugar a los discípulos era de su relación personal con el Señor, poderoso Dios. Su relación personal con el Señor. Estaba lo que ellos están preguntando aquí es posiblemente para ellos literalmente, cuando tú estés reinando aquí en la tierra, ¿quién va a ser el mayor? Pero el Señor quería llevarlo al más significado de lo que quería decir el reino de los cielos. Ellos estaban pensando terrenalmente, pero el Señor quería ayudarlos a ellos espiritualmente. Poderoso Dios, aleluya. Así que lo primero que el reino de los cielos aquí nos dice a nosotros, que lo que el Señor quiere que ellos entiendan, que el reino de los cielos no es lo que ellos estaban pensando aquí terrenalmente, sino que era la entrada a una relación personal con el Señor, poderoso Dios, aleluya. Y dice, y el Señor le dice a ellos, poderoso Dios, ya vamos en el versículo, dice, ¿quién es el mayor en el reino? Y mire lo que dice la Biblia, poderoso Dios. Cuando ellos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino? La Biblia dice que el Señor mira en la multitud, y en la multitud encuentra a un niño, poderoso Dios. Y aquí dice, en este versículo, que Él llamó al niño, y dice, y lo puso en medio de ellos, poderoso Dios. En los otros evangelios dice que Él se lo puso al lado. En el evangelio de Lucas dice que Él lo levantó en sus manos, poderoso Dios, aleluya. Y le puso ese niñito al lado, poderoso Dios. Y le dice a ellos primeramente, ellos le están preguntando, Señor, cuando tú vengas en tu reino, ¿quién va a ser el mayor, Señor? Ellos le estaban preguntando, cuando tú vengas a reinar aquí en la tierra, y la Biblia establece que después del periodo de la gran tribulación, el Señor va a establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra. Y ellos estaban pensando en eso. Dice, Señor, cuando tú establezcas tu reino, ellos pensaban que iba a ser para ese tiempo.
¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande de nosotros en el reino? Poderoso Dios. Y el Señor dice que agarra a un niño, poderoso Dios, y lo pone en medio de ellos. Y mire lo que le dice. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, ellos le estaban preguntando, ellos estaban ya, mire, esto es lo que sucede aquí. Ellos estaban ya asumiendo que ellos habían entrado en el reino. Poderoso Dios. Y habiendo entrado en el reino, ellos están preguntando, ya que nosotros estamos en el reino, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Poderoso Dios. Mire, y hay personas que piensan que por lo que ellos hacen, simplemente porque un día levantaron la mano y dijeron, yo quiero aceptar, poderoso Dios, o porque vienen a la iglesia, o porque cooperan financieramente, o porque son buenas personas, piensan que ya tienen entrada en el reino de los cielos, poderoso Dios. Y los discípulos no le estaban haciendo la pregunta correcta a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice aquí que Él le cambia la pregunta y le dice, de cierto te digo, que si no volvéis y os hacéis como esos niños, mira lo que dice, no entrarán al reino de los cielos. Poderoso Dios. Con la actitud que tenían los discípulos, el Señor le estaba diciendo, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es entrar en el reino. Poderoso Dios, aleluya. Ese es el primer paso que usted tiene que hacer. Mire, y aquí le dice, esto no es un proceso que usted puede hacer por su propia cuenta, es lo que le está diciendo aquí. Aquí dice, si no os volvéis, poderoso Dios, en otra palabra, si ustedes no cambian la ruta que ustedes llevan, poderoso Dios, si ustedes no abandonan el camino que ustedes llevan, si ustedes no abandonan los pensamientos que usted tiene, si usted no cambia de su posición, no puede entrar al reino de los cielos, poderoso Dios. No solamente ser mayor o menor en el reino, sino entrar al reino de los cielos, poderoso Dios. Entrar a tener una relación viva con Dios, poderoso Dios. Para poder tener una relación viva con el Señor, primeramente nosotros tenemos que entrar al reino, poderoso Dios. Y aquí dice que para entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que volvernos al Señor. Mire, aquí dice volvéis, quiere decir, bueno, en Isaías 53 dice que nosotros todos como ovejas nos descarriamos. Y todo así, toda persona hacía lo que ellos querían hacer. Poderoso Dios. Aquí dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar la vuelta a eso, poderoso Dios, y entrar a una relación personal con el Señor. Es ese cambio. Mire, y cabe decir, poderoso Dios, que nosotros no hay posibilidad que haya algo que usted pueda hacer que pague por su salvación. Es más, la Biblia establece en Efesios que desde antes de la creación del mundo, poderoso Dios, el Señor a nosotros nos escogió a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese para que usted vea que no fue, usted no estaba vivo todavía cuando el Señor hizo la decisión. Ok, yo voy a proveer el medio para que todos los que están en mi aquí puedan entrar al reino de los cielos, poderoso Dios. Eso es una cosa que nosotros, obviamente, antes del principio, nosotros no existíamos, así que no podíamos hacer. Mire, eso es lo que ha sucedido, ¿sabe? El Señor fue el que hizo el camino para que nosotros podamos llegar a Él. Así que damos por aceptado eso. No solamente eso, la Biblia dice que para nosotros poder llegar a entrar al reino de los cielos, una de las cosas que tiene que suceder es que usted tiene que tener fe, poderoso Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír
la palabra del Señor, poderoso Dios. Así que la razón por la que usted tiene oportunidad para entrar, para volverse, es porque la palabra del Señor a usted le ha dado la fe necesaria para usted poder llegar al cielo, poderoso Dios. En los Salmos y Lamentaciones dice que nosotros tenemos que examinarnos, poderoso Dios. Examinarnos y determinar que necesitamos a Dios, poderoso Dios. Eso sucede para que nosotros entendamos que nosotros necesitamos entrar al reino de Dios. Y después que nosotros hemos aceptado que nuestro Señor fue el que proveyó el medio de nuestra salvación, no nosotros. Que la palabra fue la que nos dio la fe para oír, poderoso Dios. Que el examinarnos nosotros nos provoca a nosotros a decir, estoy fuera del reino y necesito entrar al reino. La Biblia dice que eso sucede para que nosotros nos volvamos a Dios y nosotros podamos entrar, poderoso Dios. Y después dice, después de volver, después de cambiar, dice aquí, y os hacéis, en otra palabra, es la palabra que se usa para convertir. Se tiene que convertir en un niño, poderoso Dios. Recuerden lo que mencionamos de niño, que usted se tiene que convertir en una persona que es completamente dependiente. Que es una persona completamente débil comparado con nuestro Padre que está en los cielos. Con una persona que está completamente necesitada por Dios, poderoso Dios. Que una persona, mire, yo no sé si usted se ha puesto, te ha agarrado los niños cuando pequeñitos, porque yo digo más pequeñitos que Carolina. Usted lo pone y lo levanta y lo mira, y ese niño lo mira con una dulzura a usted, poderoso Dios. El niño no se preocupa porque si lo van a dejar caer o quién es que lo tiene en las manos. Es más, me imagino que cuando Jesús levantó a este niño y lo miró, ese niño mirando el creador del universo, el mismo que lo creó a él, que le dio aliento a él, y ese niño está mirando a Jesús y él está completamente satisfecho no está pensando en lo que va a suceder en media hora, no está pensando en lo que sucedió ayer. Es una persona completamente rendido a los pies del Señor, poderoso Dios. Así que la Biblia dice que para entrar, no solamente usted tiene que volverse de sus malos caminos, sino que usted tiene que hacerse como un niño. Usted tiene que hacerse dependiente completamente de Dios, poderoso Dios. Mire, nosotros estamos en el tiempo ahora a donde estamos escogiendo líderes. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué le pasará por la mente a las personas que están viendo candidatos para el liderazgo? O posiblemente, y piensan, esa persona tiene que ser un Sansón en la iglesia, poderoso Dios, fuerte, poderoso Dios. O puede estar pensando, bueno, esa posición la puedo ocupar yo, poderoso Dios. O esa posición no creo que le toque a esa persona, poderoso Dios. Pero mire lo que dice aquí. Aún nosotros los que lidiamos, poderoso Dios, los pastores, líderes de la iglesia, nosotros tenemos que entender que la razón por la que nosotros podemos estar a donde nosotros estamos es porque el Señor mismo nos ha acariciado y nos ha traído a su presencia, poderoso Dios. No por lo que nosotros podamos hacer. Y es más, cuando nosotros decidimos hacer algo por la obra del Señor, usted tiene que asegurarse que usted lo está haciendo porque usted quiere que el Señor sea el que sea glorificado, poderoso Dios. Mire, y a veces sucede que cuando nosotros estamos en estas posiciones, en posiciones, nosotros nos dan la oportunidad de compartir la palabra del Señor o de enseñar. A veces como que nosotros nos inflamos un poquito, poderoso Dios. Esta palabra es para nosotros también, poderoso Dios. En el reino de los cielos no hay nadie más grande que nuestro Dios, poderoso Dios. El Señor, mire, la persona más importante en la
la iglesia, mi corito favorito, la persona más importante en la iglesia debe de ser Dios. Dios es la persona más importante, no solamente para los líderes, pero para los que siguen los líderes. Poderoso Dios, Dios es la persona más importante en este lugar. Y mire cómo termina estos versículos diciendo, y dice: no tienen entrada en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire, para que usted vea, fíjese, no es solamente usted ser niño, sino que usted tiene que recibir a los niños del Señor como que son niños del Señor. Poderoso Dios. Mire, y aquí dice, mira, aquí termina diciendo, poderoso Dios, que el que es más grande en el reino de los cielos. Mire, todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra para el Señor es para darle gloria al Señor. Y para nosotros darle gloria al Señor, nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia, vivir humillados ante la presencia, asegurarnos que lo que nosotros estamos haciendo para darle gloria al Señor. Y si hay alguien, mire, y si hay alguien que nos puede exigir esto a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Mire, termino con Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice Filipenses. Que adoramos a Dios. Mire lo que dice, hermano. Aleluya. Dice Filipenses capítulo 2, comenzando desde el primer versículo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, que hubo en Cristo Jesús, el cual, y aquí está, siendo en forma de Dios. Yo no sé si usted puede percibir lo que quiere decir eso. Siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más terrible. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Poderoso Dios, ¿quién es el mayor en el reino? El mayor en el reino es nuestro Señor Jesucristo, que lo abandonó todo por nosotros, poderoso. Y ahora lo poquito que nosotros podamos hacer, poderoso Dios, vamos a hacerlo para darle gloria y darle honra a nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Bajamos nuestro rostro, poderoso Dios. Dios bueno, Señor y santo, te adoramos, Señor.
Aleluya, Señor, en este tiempo, Señor, a donde estamos terminando este año, Señor, y preparándonos, Señor, si tú nos llegas antes, Señor, para el 2023, poderoso, tú eres, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que como nos has bendecido en este año, Señor, nos continúes dirigiendo, Señor, ayudándonos, Señor, a someternos completamente, Señor, a ti, poderoso Dios, a hacer tu voluntad, Señor, poderoso Dios. Unge, Señor, nuestras bocas, Señor. Unge nuestros pies, Señor. Unge nuestras manos, Señor, poderoso Dios, para que cuando nosotros obremos aquí, Señor, estemos obrando, Señor, a tu favor, Señor, poderoso Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, poderoso Dios, y te pedimos, Señor, que como niños, Señor, nos guíes, Señor, poderoso Dios, Señor, a hacerte más bien. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, te adoramos, Dios.